Muy buenas noches. El día de hoy estamos dando cumplimiento a la Semana Mundial del Espacio. Esta noche estamos con un invitado muy especial. Se llama Ricardo Arnaiz. Ricardo es un empresario, es productor, es director y guionista cinematográfico mexicano, entre otras cosas. Es actualmente dueño de Animex y es una compañía de animación digital mexicana, establecida en la ciudad de Puebla. Esta compañía es especializada en la producción de dibujos animados para cine y televisión, fundada en el año 2000. Esta misma es la casa productora de las películas animadas mexicanas La leyenda de la Nahuala en el 2007, Nicte 2009, La revolución de Juan Escopeta 2011, La leyenda de la Llorona en el 2011, La leyenda de las momias de Guanajuato de 2014, Selección Canina 2015 y El americano de Movie 2016. Estudió en la Universidad Iberoamericana de Puebla la carrera de diseño. Es ganador del premio Ariel a la mejor película de animación, cuyo premio es otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por su trabajo La leyenda de la Nahuala. Es productor del programa para niños El Cofre de Marina y hoy nos va a hablar de su más reciente documental llamado Documental del astronauta mexicano Neri Vela, Espacio sin Límites. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Es un gusto enorme. Gracias por la invitación y por tomarme en cuenta. Pues estamos muy felices de tenerte la noche de hoy, Ricardo. De verdad que tu trabajo es asombroso, todo lo que has hecho en la industria, en la producción y sobre todo en la producción digital. Yo sé que, bueno, es bastante amplio tu trabajo y yo creo que aquí podríamos ampliar sobre tu trabajo muchísimo, pero sabemos que tienes compromisos para hacer y pues te agradecemos que estés el día de hoy con nosotros. Al contrario, de veras estoy súper contento de tener oportunidad de exponer mi trabajo y de pues que todo lo que uno hace sí le pueda llegar exactamente al público al que vamos y pues esperamos que inspirarlos también a alcanzar sus sueños. Claro que sí, esa es la idea de la vida, ¿no? Bueno, Así es. ¿nos puedes hablar un poquito más de tu trabajo? Por ejemplo, tú estás en el mercado de la producción digital. ¿Qué desafíos enfrenta la animación digital? Bueno, yo cuando empecé la empresa de Animex, como bien decías, pues primero fui empresario, porque cuando en el 2000, era el año 2000 y no había una industria de la animación en México. Entonces no había una empresa a la cual yo pudiera aplicar para que me dieran trabajo. Y no solo eso, sino al no haber una industria, no había nadie que te pudiera enseñar cómo se hace una película de animación. No había YouTube en donde podías ver cientos de tutoriales, donde podías incluso pues, ver que las grandes luminarias de la industria de animación puedes tener cursos y te pueden estar dando todos los secretos de una vida de experiencias. Fue realmente un esfuerzo muy grande para todos los que empezamos esto de la animación en México, esta nueva oleada. Después de 30 años que no había habido nada, pues empezamos a producir películas. Y sí fue pues mucho trabajo, un trabajo increíble, porque, porque aprendimos de nuestros errores, aprendimos de cómo hacer animación paso por paso, equivocándonos, cometiendo errores y aprendiendo de ellos, ¿no? Y ahora que ya, como bien dices, la animación digital ya está mucho más accesible para todo mundo, creo que estamos acostumbrándonos a que todo llega fácil y no lo aprecias como cuando te cuesta más trabajo. Entonces, ahorita, por ejemplo, pues me ha tocado platicar con muchos estudiantes diciendo pues que están desilusionados, de que no pueden hacer una carrera de animación en México. Les digo, ahorita es el mejor momento para hacerlo, porque ya no, muchas personas que fuimos como de los pioneros en esta nueva industria de animación en nuestro país,
picamos piedra y ahorita ya hay muchísimas universidades que te enseñan a hacer animación en nuestro país, en México, pero también hay ya empresas en México y en toda Latinoamérica que estamos haciendo animaciones de primer mundo, animaciones que se están estrenando en Estados Unidos. Y creo que estamos pasando, te repito, el mejor momento. Entonces hay que aprovecharlo, no hay que quedarnos dormidos, hay que estar dibujando y dibujando y regresar a lo básico y aprender de nuestros errores, yo creo, para poder sentir más la satisfacción de cuando logras hacer tu primera animación y que se sienta como un esfuerzo pues muy natural, muy bonito de algo que realmente te costó trabajo. Claro que sí, tienes toda la razón. El hecho es como el ensayo-error, ¿no? En ese aspecto es que nosotros podemos ser maestros incluso de trabajos tan grandes como los que estás haciendo. Y de no darse por vencido, ¿no? Las personas que de pronto quieren hacer este tipo de carreras digitales y que de pronto no encuentran los medios, pues de alguna manera se puede hacer, de alguna manera podemos encontrar los medios para poder lograr nuestros objetivos. Bueno, entre todo tu trabajo, Sí, definitivo. sí. Bueno, quiero resaltar pues otro de tus trabajos que me parece muy bonito. Yo soy docente también y estás sacando una serie de videos educativos llamados el cofre de Marina. Esta serie de videos educativos se pueden Uh encontrar -huh. en internet, en YouTube. Y bueno, me asaltan varias preguntas al respecto. Lo tuyo es la animación digital. De pronto para las personas que no han tenido la oportunidad de ver el cofre de Marina, quedan invitados para verlos. Y la temática del cofre de Marina es una linda chica que enseña muchas cosas bastante didácticas a los niños como de edad preescolar y enseña a través de unos títeres. Los títeres se llaman alebrijes. Entonces, pues la historia de Marina es que su abuelo le regaló el cofre y ella, de repente salieron los títeres que son alebrijes. Los alebrijes son bastante autóctonos de México, que son, ¿nos puedes explicar un poquito más sobre los alebrijes? De pronto puedo caer en imprecisiones. Claro, sí, bueno, no te preocupes. Los alebrijes son como criaturas mágicas propias de nuestro país, que son animales, que es una combinación de varios animales. Un artesano mexicano en algún momento soñó con estas criaturas y empezó a hacer artesanías con ellas y se volvieron muy populares, sobre todo a nivel internacional. En México no se apreciaban tanto. Entonces, desde la leyenda de la Nahuala, desde mis primeras películas, yo quería resaltar los valores de mi país, que me decían sentir muy orgulloso y sobre todo que inspiraban a hacer cosas diferentes. En lugar de competir contra Estados Unidos y toda su mitología de ciencia ficción y fantasía, de dragones y demás, o con Japón, con toda su cultura, pues México tiene una cultura increíble, llena de color, llena de imaginación, igual que en toda Latinoamérica. Entonces, nos dimos a la tarea de dar a conocer a los niños qué son estas criaturas tan mexicanas como los alebrijes, desde la leyenda de la Nahuala en el 2007. Incluso cuando teníamos ese personaje, los niños se referían a este personaje como dragón. Y en la caricatura ponemos que no soy un dragón, que soy un alebrije, ¿no? Y funcionó bastante bien, porque ya los niños ahorita saben lo que es un alebrije, se empezó a poner de moda otra vez, no por el esfuerzo de una película, sino por el esfuerzo en conjunto del orgullo mexicano y de que todos queremos y sacamos películas que tengan identidad propia de nuestro país. Entonces, cuando estábamos ideando el cofre de Marina, se nos hacía una historia muy bonita que hubiera un personaje humano conviviendo con criaturas fantásticas. Estas criaturas fantásticas que pudieran hablar, pero además que estuvieran llenas de colores, llenas de imaginación,
pues la respuesta era voltear otra vez a tu país y ver que los alebrijes te dan esa oportunidad. No tienes que ir a buscar una criatura fantástica en Japón o en Europa. En México, nada más voltea y va a haber muchísima inspiración. Y otra vez, igual que en toda Latinoamérica, creo que tenemos una estrella enorme en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, que hay que aprovechar. Todo lo creativo hay que aprovechar. Y bueno, esta serie surgió también ¿no? por la pandemia tan terrible que pasamos, en donde muchísimas escuelas y sobre todo a nivel preescolar cerraron sus puertas definitivamente. Entonces queríamos, y porque nos gustan las cosas diferentes, retadoras, ¿no? Las cosas que parecen difíciles y complicadas de lograr, queríamos dar de una manera clases a estos niños de preescolar captando su atención y que al mismo tiempo tuvieran valores de identidad y desde luego pues tuvimos mucho cuidado de tener todo esto que decías de asesoría pedagógica y asesoría de gente especializada en educación con muchos años de experiencia para que no solamente fuera una historia bonita de el abuelo que le da a Marina el cofre y del cofre salen alebrijes y hay chistes y hay canciones, sino también al final que los niños aprendan algo nuevo, algo diferente, algo que se queden con algo bonito después de haber visto cada capítulo. Te repito, nos han gustado los retos siempre. Y bueno, el cofre de Marina, efectivamente veníamos de la animación y ahora dijimos, ¿qué tal si nos retamos a nosotros mismos y hacemos un programa que sí tenga animación, porque es de donde venimos, pero ahora que sea con actores reales y con títeres? Fue una aventura totalmente diferente, fue una experiencia padrísima, hicimos un equipo increíble. Y bueno, pues ya está ahí en internet, está accesible de manera gratuita para todos. Si buscan el cofre de Marina, ahí nos dan un suscribirse y nos dan un like. Y ojalá que puedan ver, sobre todo con sus niños más pequeños, esta serie, el cofre de Marina. Sí, recomendadísimo. Yo ya tuve la oportunidad de verlo y es muy, muy, muy bonito y es bastante didáctico. Bueno, y me asalta otra pregunta. ¿Se desarrolla del mismo modo un personaje con un títere que con una persona en carne y hueso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede lograr? Sí, pues al final todo es creatividad y todo surge de la mente y no importa tanto cómo ejecutas las cosas, sino que lo hagas de la mejor manera. En el caso del cofre de Marina, por ejemplo, queríamos hacer programas educativos y se nos hacía muy interesante el conectar con los niños más pequeños con una tradición pues centenaria, ¿no? Que son los títeres. Sí fue un reto dirigir a la actriz, fue un reto para la actriz interactuar con títeres, pero la clave de todo esto fue muy fácil. Hicimos como una pequeña familia en el equipo de producción, donde no había un director y un productor y una actriz principal, sino éramos un grupo de personas con una misión de hacer algo diferente, positivo, algo bonito, y todo mundo contribuía con ideas. Teníamos una visión muy clara de lo que queríamos lograr, pero todo mundo era libre para traer sus ideas a la mesa y las juntábamos, improvisábamos, nos reíamos mucho en el detrás de, bueno, mientras esperábamos que rodara la cámara, en lo que planeábamos, en las cosas que parecerían, digamos, retadoras en cuanto a que nunca habíamos hecho eso, no habíamos tenido experiencia. Lo tomamos todos de la mejor manera y nos divertimos ahora sí que como niños, ¿no? Y todo esto viene también a raíz de que mis experiencias con la animación también no sabíamos lo que estábamos haciendo, porque nadie nos enseñó a animar, animamos aprendiendo y trabajando al mismo tiempo. Entonces, esta lección que nos dejó el hacer animación por tantos años, el no ponerte pretextos de que no sé, nadie me dijo, no tengo los estudios, tienes la pasión, tienes los sueños, quieres hacer y quieres contar historias, tienes que hacerlo, tienes que aventarte, equivocarte, aprender. Lo mismo hicimos ahora con los títeres, fue un nuevo reto y bueno, pues como te decía, me encantan esos retos, lo hacemos con mucha satisfacción, generalmente tenemos buenos resultados, pero mucho, mucho aprendizaje y ahora pues hasta estoy haciendo un documental
sobre Rodolfo Nerivela, el astronauta mexicano, el único astronauta mexicano que me marcó también en mi vida, que también era algo totalmente diferente. No era una película de animación, no eran títeres, ni siquiera era para niños. Era es un formato completamente diferente de un tema pues mucho más serio y nunca me había enfrentado a algo así. Pero pues no le tuve miedo, ¿no? Igual que con el Cofre Marín, igual que con la Leyenda de la Naval, igual que todas mis producciones. Y bueno, pues el mensaje es clarísimo. Tienes que creer en ti mismo para saber que puedes lograr lo que tú quieras. Y eso ha sido mi experiencia y la verdad es que pues vivo mi sueño todos los días. Trabajo haciendo cine, haciendo películas, que es lo que siempre soñé, haciendo series de televisión, trabajando con títeres, trabajando con astronautas, en fin, y todo viene de esa pasión por hacer las cosas, de esas ganas de hacer algo diferente y sobre todo de creer en uno mismo. Así es, tienes toda la razón en eso que estás diciendo. Y bueno, y vamos a traer entonces a colación otro de tus trabajos más recientes, de ese que estamos hablando, justo es el de Neri Vela, que fue el primer, una de las cosas que aprendí de eso es que fue uno de los primeros mexicanos astronautas que llevó tacos a la Estación Espacial Internacional. Entonces, estábamos indagando sobre su vida y es bien interesante. Bueno, en cuanto a este documental, cuéntanos todo acerca de él, ¿qué te inspiró a hacer este documental? Y ahorita, pues, en el marco de la Semana Mundial Espacial del Espacio, cuéntanos qué te inspiró, cómo lo hiciste, cuéntanos toda la historia que hay detrás de este documental. Bueno, hay que aclarar varias cosas. En un principio, si me lo permites, lo primero es, el documental no está completamente terminado. Estamos ya un poco más de la mitad de la producción. Vamos a tener un evento en la Ciudad de México el 25 de noviembre, en donde vamos a presentarlo ante los medios y ante el público en general, y lo estamos pensando para estrenar el año que viene. El documental se llama Nerivela, Espacio sin Límites. Y realmente Rodolfo Nerivela es el único mexicano que ha ido al espacio. Han habido muchos gentes increíblemente que son mexicano-americanos o de ascendencia latina. Hay muchos de ascendencia latina que han ido al espacio y es admirable, pero con la bandera de México, de nuestro país, Rodolfo Nerivela es el único que ha ido y fue en 1985. En ese entonces, cuando él fue al espacio, yo era un niño lleno de sueños, llenos de ilusiones, y me acuerdo que le decía a mis papás que yo quería hacer películas como La Guerra de las Galaxias y quería hacer caricaturas como las que veía en la televisión. Y pues en ese entonces era tan loco decir que querías dedicarte a hacer caricaturas o animación como decir que querías ser astronauta. Entonces, cuando un astronauta mexicano fue al espacio, para mí fue abrir los ojos de decir, sí es posible, ¿no? Sí es posible conquistar las cosas que parecen imposibles, que parecen solamente sueños, para quien trabaja lo puede hacer realidad. Entonces yo le escribí una carta a la UNAM, donde trabajaba él como profesor, y me contestó. Y entonces le dije, no sabes cómo te admiro y qué padre. Y le hice una caricatura de Meribela, casi como conquistador espacial, ¿no? Y le hice como un cómic y me mandaba ¿Cuántos años fotos y tenías? me mandaba. Yo tenía como 8 años más o menos cuando escribí con Rodolfo Meribela, sí. Y, y entonces, 30 años después, yo ya consolidado como director de cine, fui a dar una conferencia y ahí mismo estaba Rodolfo Nerivela. Y nos reencontramos y nos hicimos otra vez pues muy amigos y se acordó de mis cartas y de mis dibujos cuando era yo niño. Y, y bueno, platicando me decía pues cómo le preocupaba la falta de sensibilidad en la juventud con tantas herramientas que hay y que no hay más astronautas mexicanos, que desde 1985 él fue el primero y el único hasta ahora. Entonces dije, vamos a hacer una película, que es lo que yo hago, y fue inspirado por ti, Rodolfo Nerivela, sobre tu vida, que las nuevas generaciones conozcan la gran trayectoria que tienes, los grandes logros que hiciste, y bueno, pues hemos estado trabajando durante un año más o menos
recapitulando y retomando todas las cosas de su vida, y no solo eso, sino todos los mexicanos y todos los latinos que trabajan en la industria aeroespacial, no solamente de astronautas, sino coordinando la seguridad de la construcción de cohetes, coordinando el programa que va a ir a Marte, construyendo naves industriales donde están SpaceX, ¿no? Eh, Hay muchísimos mexicanos y latinos en la industria aeroespacial y todo esto lo estamos viendo en nuestro documental. Y también, efectivamente, nos enteramos que Rodolfo Neri Vela, cuando fue al espacio en 1985, le dijeron, ¿qué quieres llevar? Puedes llevar algo que tú desees, ¿no? Algo libre. Y él dijo, necesito llevar tortillas para comer. Y la NASA, a partir de eso, estudió las tortillas, el maíz, y sabe que se conservan muy bien y de todas las propiedades, y efectivamente desde entonces es un alimento oficial de la NASA. Además, Rodolfo se llevó amaranto, experimentos en amaranto, y a partir de ahí el amaranto se hizo una golosina sana y muy popular, ¿no? Y en fin, hay unas historias increíbles que capturamos en el documental, y sobre todo lo que queremos es que las nuevas generaciones sepan que hubo este astronauta mexicano que fue al espacio apenas 2 meses antes de la explosión del Challenger, apenas unos días después de un terremoto terrible, el más fuerte en la historia de México en 1985, y que a pesar de todo eso, inspiró a toda una generación, y yo me incluyo, a hacer las cosas diferentes, a atreverse, a seguir soñando. Entonces, pues este documental de alguna manera cierra este círculo, este ciclo mío como niño admirando a una persona y diciéndole, yo quiero ser director de cine, lográndolo, reencontrándonos, y ahora pues yo le estoy pagando el favor con este documental que está quedando increíble. Qué bien. Y bueno, ¿tú tuviste algún tipo de relación cercana con él? O sea, ¿son amigos para poder tú enterarte de cada detalle por menor de esta misión que él llevó a cabo? Porque él fue en el Space Shuttle, ¿verdad? Él fue en el transbordador espacial de Atlantis. La Ujú. misión era la STS-61B y voló en 1985. Y sí, nos consideramos amigos. Cada vez que voy a la Ciudad de México, platicamos y nos vemos con muchísimo gusto, y me cuenta historias increíbles. Entonces, pues para mí es muy especial este homenaje a través de este documental, que esperemos trascienda y le llegue a todos los estudiantes, a todos ellos que no solamente que quieran ser astronautas o quieran ir al espacio o trabajar en algo del espacio, sino a quien sea que tenga sueños que parecen imposibles, que se inspiren por esta historia que es cumplir los sueños precisamente y trabajar muy duro por ellos. Así es, Ricardo. No, Ricardo, tu trabajo, créeme que es absolutamente alucinante, es increíble la calidad de tu trabajo. Para las personas que no han tenido la oportunidad de ver su trabajo, pues los invitamos a que sigan sus historias, sigan su trabajo, es de verdad, es impecable, nuevamente lo reitero. Bueno, Ricardo, Gracias. muchísimas gracias. Sabemos que pues estás rumbo a México, entonces espero que tengas un buen viaje. Agradecemos mucho este espacio que nos diste para hablar de tu trabajo y del documental de Neri Vela. Esperamos que sea todo un éxito y desde acá enviándote la mejor vibra de este mundo para que todo te salga muy bien. Muchas gracias a Muchísimas las personas gracias. a las personas que pudieron conectarse, a las personas que van a ver este streaming posterior. Muchas gracias, Cristian Ciacia, que sin él no fuera posible esta transmisión, y a todo el equipo de ACME, alguien que me explique. Entonces, cielos abiertos, Ricardo, para todos tus proyectos, y te deseamos lo mejor. Una feliz noche, Muchas muchísimas gracias. gracias. Estaremos en contacto y gracias por ayudarnos a difundir este tipo de esfuerzos. Buenas noches y gracias por todo. Buenas noches, Ricardo. Hasta luego.